nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Así es, vamos a hablar ahora quien ya tenemos en comunicación. Ella es la primera mujer en presidir la Federación del Citrus en la provincia de Entre Ríos. Estamos en comunicación con Melania Zorzi. Ella es ingeniera agrónoma, así que la vamos a saludar. ¿Cómo te va, Melania? Muy buenos días, bienvenida. Fabián y Patricia te saludan. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias. ¿Melanie o Melanie? ¿Cómo se Melania, pronuncia? Melania. Fabián quiere cambiar el nombre. Fabián quiere cambiar el nombre a las personas. Melania. Pero es normal en mí. Bueno, Melania, contanos un poquito de tu historia, porque digo yo, primera mujer que no me sorprende porque tenemos, por ejemplo, en la Federación Agraria tenemos a Andrea Sarnari y hay muchísimas mujeres. La vicepresidenta de la Rural es una mujer, por supuesto. Muchísimas mujeres que están ocupando estos lugares que son votadas también por sus pares, que esto es para resaltar, ojalá sean más. Contanos un poquito de dónde sos vos, cómo empieza tu historia y tu relación con el citrus. Bueno, y mira, hace ya casi llevo un año en la Federación del Citrus. Yo soy oriunda de Concordia, siempre participé de la Asociación de Citricultores de Concordia y desde allí, fui elegida para presidir la Federación del Citrus. Por supuesto que somos pocas las mujeres, digamos, al frente de las instituciones, o a veces las mujeres están, pero no ocupan estos cargos principales. Para mí es un gran desafío porque es un sector, digamos, manejado o conducido mayoritariamente por varones. Pero, bueno, al principio hubo algunas resistencias que con el paso del tiempo y la visibilización de que uno le dedica mucho tiempo y cabeza a la gestión, se han dado cuenta, de que podemos trabajar bien en conjunto. Bien, Melania, claro, ahora sí lo veo bien. Yo vi una estoy chicato. Ahí está. Por eso, bueno, sos presidenta de la Federación del Citrus de Entre Ríos, FECIER, la meseta citrícola, si mal no recuerdo, le da laburo aproximadamente a 50.000 personas entre quinteros, empacadores, logística y demás. Estamos hablando de Federación, de Concordia, de Chajarí, de Villa del Rosario. Realmente es muy importante. ¿Abarca todo esto la Fundación del Citrus? Sí, genera, digamos, mano de obra directa e indirecta la actividad. Recuerden ustedes que muchas de las tareas todavía son manuales, sí, como la cosecha, las labores de raleo, poda, son básicamente manuales y artesanales. En estos últimos años ha perdido esa cultura, ¿no?, de formar y de capacitar a las personas, pero es una necesidad que hoy por hoy los gobiernos locales, digamos, de cada una de estas localidades saben que tienen que reforzar la capacitación y la formación de estas personas, especialmente los jóvenes, porque es una economía regional que genera gran cantidad de mano de obra y hay que fortalecerla. Estamos un tanto retrasados en cuanto a estadísticas. Se está pidiendo hace rato un censo del sector citrícola. El último arrojó un resultado de alrededor de 1.800 productores en los departamentos Concordia y Federación. Así que imagínense, 1.800 productores, la mayoría son familias, es una economía realmente fuerte, ¿no? En años como el pasado y se ven afectadas por la situación económica del país, el bajo poder adquisitivo de los argentinos, ¿no?, que lamentablemente a veces no pueden llevar a la mesa una fruta, algo tan básico para la alimentación, pero que tiene tantas cualidades, ¿no? Los cítricos, esto se vio mucho en la pandemia, en el 2020, como la gente volvió a consumir cítricos y frutas y verduras en general como una forma de vida sana y como parte, digamos,
de que el organismo tenga mejores defensas ante las enfermedades. Melania, bueno, preguntarte justamente, sabemos que en lo climático ha sido muy complicado todo este año, siempre hablamos con diferentes productores. ¿Cómo fue con la cuestión de los cítricos, no? Contanos un poquito lo que ha pasado, cómo lo han vivido, porque bueno, hubo primeramente sequía, después abundantes lluvias, así que bueno, contanos un poco cómo ha sido esto. En la temporada de verano 23-24 veníamos de un déficit de agua. En el 24, en el invierno, tuvimos heladas pocas, pero severas, que causaron daño. El verano, la temporada de verano 24-25, también tuvimos una marcada sequía, sobre todo en el mes de enero y parte de febrero. Y bueno, y ahora venimos con lluvias abundantes que a veces no son excesivas, pero nos vienen complicando ver la cosecha, que ha empezado más o menos hace unos 30 días que estamos con la nueva campaña. Está bien. Pero bueno, no nos podemos quejar, digamos, las lluvias fueron a tiempo y creo que no vamos a ver afectado marcadamente sobre todo el calibre de la fruta, que a veces es tan importante para el mercado de fruta fresca, que la gente quiere ver la fruta con tamaño, ¿no? O quiere consumir la fruta con tamaño. Está bien. Lo que nos preocupa un poco más es este paso, digamos, tan extremo de que teníamos reglamentaciones muy rígidas y estrictas y hoy nos encontramos con que no hay reglamentaciones. Esta nueva gestión nacional ha buscado desregular la comercialización en general y la fruta cítrica también ha caído en esto, y todos sabemos que los seres humanos necesitamos algún marco legal de encuadrarnos, porque estas libertades tan amplias a veces lo único que hacen es complicar más la comercialización. Está bien. Hablabas de temas laborales hace no demasiado tiempo, creo que un par de años. Hubo una movilización en Chajarí, ¿no?, en contra de algunos abogados, algunos especialistas del derecho que, bueno, habían hecho, digamos, de lo que es la citricultura la industria del juicio, ¿no?, porque no está muy claro todo, quizás está claro y le buscan algún artilugio legal por ahí para armar lío y tratar de sacar algún peso al chacarero o al quintero, sí, que sobrevive a duras penas, ¿no?, porque es un trabajo en familia, sí, y solamente traen gente para la zafra, como está pasando ahora. Sí, mira, Fabián, Entre Ríos lamentablemente lidera los juicios laborales, está primera en el ranking nacional, o sea, la provincia en su totalidad. Uh-huh. Y la zona norte de Entre Ríos, especialmente como vos estás mencionando, Chajarí, tiene una gran industria del juicio. La Federación del Citrus junto con la Cámara de Exportadores el año pasado elaboraron en primer lugar un proyecto laboral que se lo hemos presentado a muchos dirigentes nacionales, pero las internas políticas partidarias hoy no nos permiten avanzar. El acercamiento más fuerte fue con el secretario de Trabajo, Triaca, donde nos dio algunas alternativas paliativas, vamos a llamarle, hasta que el Congreso se alinee y estas reformas puedan ser votadas. No quiero hablar de una flexibilización laboral, pero si no adaptamos la legislación a la realidad de las economías regionales, que no es exclusivo de la citricultura, porque esto pasa en otros frutales y en otras economías regionales, de esta manera la gente no va a tomar nuevos empleados, es la verdad, es la realidad, porque la legislación en otras partes del mundo se adapta a las realidades del mundo, las realidades económicas, digamos. Hoy, la verdad que conseguir un buen empleado y tener un empleado tiene un costo que es muy significativo, que además, el día que el empleado se jubila o cuando necesita una obra social, tampoco la tiene, como si fuera poco, ¿no?
Imagínense que de un sueldo los aportes patronales andan en alrededor del 70 al 80%. Es increíble. Sobre el sueldo. Sí, antes de la pregunta de Patricia, te hago una aclaración a ver si estoy equivocado o no. Cuando dijiste Triaca, estás hablando del gobierno de Mauricio Macri, es decir, que estamos hablando de 6, 7 años atrás. No. Digo, la presentación de la reforma se hizo ahora, el año pasado. No, justo Triaca también okay. Fue funcionario, por eso debe venir la confusión. Fue funcionario del presidente Macri y ahora es funcionario del actual presidente. Esa no la tenía. Gracias por el dato. Belaña, yo te quería... Sí. Bien, te quería preguntar, precisamente vos hablabas de por ahí cómo baja el consumo, que en pandemia, bueno, hubo un mayor consumo, que ahora hay una cuestión económica que por ahí no lo permite, pero ¿existe alguna estrategia de promoción? ¿Llevan adelante algún tipo de promoción para el consumo de los cítricos? Porque, digamos, a nosotros que estamos en un medio de comunicación, no nos llega tanto esto, ¿no? Si hay promoción, por ejemplo, de la carne vacuna, por decir y demás. Sí, ¿Cómo es del IPCBA, claro? ¿Cómo es el caso del cítrico esto? Totalmente de acuerdo con vos, es una falencia del sector. No estamos trabajando, no siempre por falta de recursos o tenemos una materia pendiente en lo que es consumo. Lo que sí trabajamos internamente es que todo el sector tenga una postura de que debe comercializar realmente fruta que sea de la calidad que el consumidor prefiere, ¿no? Ustedes habrán visto que en la góndola de los supermercados, hasta de las mismas verdulerías, hoy tenemos fruta importada, cítricos. Claro. Están entrando cítricos de Egipto, de Israel, bueno, de España, de muy buena calidad y a un muy buen precio. Eso hace que también el mercado interno se vea en la necesidad imperiosa, porque si no, nuestra economía no va a subsistir, de producir cada vez a menor costo y con la mejor calidad posible, lo cual se dice muy fácil, pero a la hora de trabajar no resulta tan sencillo. Sobre todo porque nosotros vivimos en un clima, como hoy lo decía, en un clima húmedo. Entonces la presencia de plagas y enfermedades es mucho más frecuente que en países como Egipto, donde el clima es seco y árido. Totalmente, pero las reglas de juego me parece que no son claras, digo, para el productor argentino. Está bien el libre mercado, pero hay que tener en cuenta, digamos, lo que es regional, lo que es propio, lo que es autóctono, el productor argentino, defenderlo un poco, ¿no? Sí, Fabián, suena muy romántico, digamos, el libre comercio, pero a veces son crueles las reglas de juego para quienes vivimos en la Argentina, ¿no? Claro. Se han hecho muchos reclamos a las autoridades nacionales. Bueno, la respuesta que nos dan es que la fruta que entra, digamos, de otros lugares del mundo recibe los controles necesarios, lo cual a veces resulta un poco incrédulo porque SENASA no puede controlar el mercado interno argentino. Años y años hemos pedido que se hagan con los principales mercados de producción, digamos, y comercialización de cítricos, y no lo puede hacer, así que a veces resulta un poco incrédulo que esté realmente controlando la calidad de lo que ingresa desde afuera. Belaña, quería preguntarte, porque lo hablamos muchas veces y también tratamos esta información, ¿cómo están con respecto al tema de la mosca de la fruta? Bueno, justamente con temperaturas y humedad como las actuales se nos vuelve un tema muy serio. El año pasado la provincia de Entre Ríos nos dio la posibilidad mediante una resolución, de iniciar controles aéreos, o sea, tratamientos aéreos, porque es la forma de controlar la mosca cuando los niveles son altos. En ese momento, bueno, la resolución llegó en una época donde ya había poca producción, pero la idea es retomar ese trabajo este año
y estamos tratando de conseguir el único principio activo que hoy está permitido para esta plaga, de un producto que es genérico que está en Perú, lo cual nos permitiría acceder a una aplicación de menor valor, o sea, de menor valor económico. Y también desde la federación y desde las asociaciones se está trabajando en incorporar tecnología de drones para hacer aplicaciones puntuales. Está bien. Eso por un lado, la mosca de la fruta, que es un problema también de larga data, pero ahora está el tema del HLB. Hemos hablado con muchos productores, están muy preocupados, planta que, bueno, lamentablemente tiene HLB, se tiene que eliminar, es lo que tenemos entendido. En California, bueno, ya no se hace más, en Brasil tampoco, el tema del citrus, por esta enfermedad. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Qué pasa con los viveros? Y te hago varias preguntas en una, porque bueno, se habla también, se habla de recortes en el SENASA. Entre Ríos en esa materia es una provincia pionera, porque los controles o los monitoreos de la enfermedad se iniciaron por lo menos antes de que la enfermedad se detectara por parte de SENASA. Y ahí el sector privado viene invirtiendo mucho dinero desde el año 2017. Tenemos un programa de control que está financiado por el sector privado y por la provincia, el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Eso año a año se va actuando y se van haciendo las actualizaciones correspondientes. Por supuesto que la enfermedad en el departamento Federación viene avanzando, pero creemos que a un ritmo que no es el que se observó en otros países, como mencionaste vos, en el estado de Florida, en Estados Unidos o en San Pablo, Brasil. Las estrategias serían mejorar el control del vector de la enfermedad, que es un insecto que traslada la bacteria que causa la enfermedad desde las plantas enfermas a las sanas. Estamos trabajando por ahí, digamos, para tener una mejor estrategia de control. Inclusive la incorporación de los drones es una herramienta que nos va a posibilitar también mejorar la eficiencia de los controles del vector. Está bien. Los recortes en el SENASA, ¿cómo inciden, digamos, en el control de lo que estamos hablando, HLB, en el control de la fruta, el empaque? Sí. ¿Cómo está ese tema? Bueno, ese no es un tema menor, porque dentro del programa de HLB, SENASA aportaba el dinero necesario para los análisis, para, digamos, corroborar si una planta está enferma o no. Hay un recorte presupuestario que, la verdad, para el sector, y para el sector es muy importante, y creo que en el presupuesto nacional debe ser mínimo, porque necesitamos tener esa corroboración de si una planta realmente es positiva o no. Y hoy esto, de acuerdo al actual presupuesto, pasaría a ser una obligación del productor. O sea, podemos monitorear, detectar plantas sospechosas, pero no tenemos la confirmación científica si es o no. Y esto va a depender de que el productor pueda hacer los análisis. No queremos llegar al punto de que el productor corte a ojo porque ve un síntoma parecido. Les recuerdo que esa enfermedad puede estar quizás 5, 6, hasta 8 años enmascarada. Sí. Porque es una enfermedad que tiene su letargo, digamos, hasta que se hace realmente visible, y el hecho de ir cortando plantas a ojo no es la estrategia que hicimos o que trabajamos todos estos años. Ahora pregunto yo, ¿el productor está en condiciones de hacer esos análisis? Digo, monetariamente. ¿Cómo? No te escuché lo último. No, está bien. Reitero, ¿el productor, el quintero, está en condiciones de hacer esos análisis? No, porque imagínate que hoy el costo de un análisis de esto, estamos hablando de $40. Imagínate que le sacan al productor 10 muestras, es oneroso. Esto nosotros lo hemos trasladado a la Secretaría de Agricultura de Nación.
digamos que es quien comanda el SENASA, ¿no? El SENASA es un organismo independiente, pero independiente tiene su propia conducción, pero depende de la Secretaría de Agricultura. Y la verdad que en un presupuesto nacional, por hablarte de un número, no superaría los $40.000 para un año de trabajo. Es increíble, realmente es increíble. Bueno, Sí. por último, la mercadería que va al mercado interno, se dice que por ahí va un camión y a veces vuelve con mercadería del mercado central. ¿Es tan así la situación o cómo está? O decir que lleva cítricos y trae mercadería de allá del mercado central. No, que por ahí no descarga toda la mercadería o que hay problemas, que no hay tanto consumo, a eso me refiero. Sí, no creo que no descargue la mercadería porque el camión, digamos, lleva lo que le está pidiendo digamos, el puestero, ¿no? Que son los que manejan el mercado. Pero seguramente que hay menos volumen de trabajo, sí, porque lo vemos nosotros desde la Federación, lo vemos sobre todo en las cámaras de fumigación, donde la fruta va para el mercado de Cuyo y Patagonia. Estamos realmente viendo una reducción muy fuerte del trabajo. Y lo mismo en el control de barreras que tenemos en la provincia, vemos menor flujo de camiones que pasan. Realmente vamos a pasar un año muy difícil en el sector, con menos venta, con precios caídos y, como te dije hoy, con la competencia de fruta que ingresa de otros países. Bueno, Melania, nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, por tu predisposición para charlar de todos estos temas. Que tengas un buen día, gracias. Gracias a ustedes, quedo a disposición por cualquier duda. Vamos ahora al sur de la República Argentina. Así es, hablamos del proyecto Patagonia, el rol del puma en los ecosistemas. Los grandes depredadores como el puma pueden tener una diversidad de efectos en los ecosistemas que habitan. Su tamaño corporal lo convierte no solo en formidables cazadores, sino también en temibles competidores. En la siguiente nota vamos a apreciar cómo los profesionales realizan el monitoreo de estos animales para su estudio, trabajo realizado por la Fundación Rewilding Argentina. Vamos a escuchar a Gala Ortiz, veterinaria. Yo soy Gala Ortiz, soy médica veterinaria y soy una de las responsables de la captura y el monitoreo de fauna silvestre como parte de un proyecto de investigación de Rewilding Argentina que lo que busca es entender e investigar cómo el puma y el yaguareté interactúan con los ecosistemas que habitan. Como parte de este proyecto estuvimos durante el verano en Parque Patagonia capturando pumas, zorros y zorrinos para la colocación de radiocollares. Las capturas las realizamos con distintos tipos de trampas, usamos jaulas, lazos de pie, cepos, los cuales colocamos en sitios en los que evidenciamos presencia de los animales, ya sea por ver fecas, huellas o también por trabajos previos con cámaras trampa. Cada trampa tiene un transmisor específico que nos permite evidenciar cuando hay un animal atrapado y actuar rápidamente ante un evento de captura. Una vez que el animal está atrapado en la trampa, a los pumas los dardeamos con unos rifles con dardos anestésicos y los zorros y los zorrinos los inyectamos manualmente mientras son restringidos físicamente para nuestra seguridad. En este momento mi trabajo es el de determinar los protocolos anestésicos, las dosis y el monitoreo del animal bajo sedación, mientras mis compañeras les colocan los radiocollares y además les toman datos como son medidas corporales, determinan la edad y también el peso del animal. Una vez que cada individuo es liberado, utilizamos la información de estos collares para poder evaluar la interacción entre las distintas especies y poder determinar si la presencia de los pumas tiene un efecto sobre el comportamiento de los pequeños depredadores, como puede ser que los ahuyenten o que los depreden. Y a su vez, este efecto que tienen los pumas puede llegar a tener un efecto beneficioso sobre otras especies, como pueden ser aves que nidifican a nivel del suelo,
cuyos nidos podrían ser depredados por estos pequeños depredadores. Bueno, un tema que preocupa es la prevención de influenza aviar. Si querés continuar, Fabián. Sí, como no, en Formosa, el INTA del Colorado acompaña el trabajo de los productores con recomendaciones para evitar los impactos de la influenza aviar. Asimismo, destaca la importancia de dar aviso a las autoridades sanitarias si se observa algo fuera de lo común. Escuchamos a Alejandro Betela, INTA El Colorado. La influenza aviar es una enfermedad virósica, ¿no es cierto?, que es transmitida a los animales, sobre todo a las aves de transpatio, gallinas, pavos, patos, y es un virus que se transmite de animal a animal y generalmente viene por el éxodo de aves exóticas, ¿no es cierto?, que al tener contacto con nuestras aves de los productores o de cualquier región, se transmite esta enfermedad que es muy peligrosa. Las recomendaciones es tener aislados los animales, tener encerrados los animales. Lamentablemente no podemos tenerlo en libertad o semi-cautiverio, lo podríamos tener. Por eso lo que hoy explicaba, que las aves migrantes, las aves que vienen de otros lados, sobre todo los patos, ¿no es cierto?, a ver aves en los campos, se bajan a descansar en su viaje, ¿no es cierto?, y ahí seguramente transmiten el virus a nuestros animales. Ellos siguen viaje y nuestros animales quedan, y bueno, y así se empieza a diseminar la enfermedad. Tenemos en cuenta que la influencia aviar altamente patógena es muy contagiosa entre animales y por supuesto al hombre también, porque es una enfermedad zoonótica que transmite del animal al hombre. Por eso es que es tan peligrosa y que tanta insistencia hacemos en este tipo de enfermedad. Desinfección de las instalaciones, para que no se transmite cada vez que el productor entra al gallinero a trabajar, sale con ropa adecuada, con botas, desinfectarse las botas, lavarse las manos, fundamental. Todas esas medidas hacen a una bioseguridad y que esta enfermedad no se transmita. Al productor siempre le decimos, cuando vean comportamientos raros en sus aves, por ejemplo, dejan de comer, tienen las plumas erizadas, tienen baja la postura, que es algo, baja totalmente la postura. Entonces todas esas cosas, cabeza hinchada, postración y muerte, y la muerte no es de una, de dos, sino de muchos animales. Entonces ahí está uno de los síntomas que el productor se tiene que dar cuenta. Puede haber una, bueno, murió una, pero cuando encuentra 5 hoy, mañana 6, pasado 10, bueno, eso es uno de los síntomas y uno de las alertas que tiene que tener el productor. Argentina está libre de influenza aviar, ¿sí? No podemos perder el estatus sanitario. Quiere decir eso que todos los países, China, Japón, Europa, todos nos compran todo lo que es derivado. E imagínate, toda la producción de huevo, el 60%, 70% de la producción va a exportación. El 90% de la producción de carne va a exportación. Si se declara la influenza aviar en Argentina, no nos compra más nadie. Cerramos granjas, mucha gente sin trabajo, es muy complicado. Por eso la insistencia nosotros como INTA de capacitar y estar atento a esto. Vamos a otro tema, ¿te parece? Así es, Fabián, continuamos con el impacto de los aranceles de Trump en las exportaciones del vino. Preocupa la imposición de aranceles para los vinos y el azúcar con destino a Estados Unidos. Las consecuencias de esta guerra comercial, que es una palabra que estamos utilizando mucho, puede impactar en el 40% de las exportaciones de mosto y en el 25% de las de vino, que es lo que suele venderse a aquel país, ¿no? Aunque varía de año a año. Muy bien, vamos a escuchar a Milton Curet, director ejecutivo de Bodegas Argentinas. Para nuestros vinos, obviamente que es una complejidad porque le resta competitividad a los vinos argentinos. Si bien todos tenemos la misma situación, todos los exportadores de vinos
a Estados Unidos vamos a pasar por la misma situación, pero en particular en nuestro caso, que tenemos cuestiones asociadas a la competitividad de nuestros productos, el agregarle derechos adicionales a los que ya tiene el vino, complica a un poquito más la situación. Pensemos en lo siguiente. En este momento teníamos aranceles todos todos los países que exportamos a Estados Unidos, a excepción de Chile y Australia, que tenían un acuerdo de libre comercio, con lo cual ellos estaban en cero, mientras que el resto de los países pagábamos o pagamos una alícuota fija por hectolitro, dependiendo del grado alcohólico. Y esa alícuota fija tenía menos incidencia en función del precio del vino, ¿no? Cuantos vinos es más caro, la incidencia es más baja. En este sentido, obviamente, los vinos de mayor valor tenían una accesibilidad al mercado mayor al resto. Al ponerle esa nueva tasa, genera evidentemente problemas de competitividad y sobre todo en nuestro caso frente a países como Australia y Chile, que ellos estaban en cero. Esta tasa se adiciona a lo que ya se pagábamos, por eso se llaman tasas ad valorem, son sobre el valor, y frente a países que no pagaban nada, nosotros ya pagábamos, adicionamos esta suma y que se ve agravada en otros casos. Por ejemplo, bueno, a los vinos europeos le están aplicando el 20%. En nuestro caso, nuestros competidores directos, como Australia, Nueva Zelanda y Chile, nos están poniendo el 30% adicional. En el caso de Sudáfrica, que también tenía acuerdo bilateral y estaba en tasa cero, le han colocado un 30% al valor. Es decir, la situación se puede ver un poquito más agravada. El problema es que justamente el 30% de los vinos que se venden en el mercado americano, en Estados Unidos, son importados, el otro 70% son de bodegas locales y que son las que marcan el ritmo del precio en la góndola. En definitiva, este mayor impuesto, este impuesto adicional que tienen que pagar las bodegas para ingresar a Estados Unidos, eh, difícilmente vayan a precio al consumidor, es decir, no van a encarecer los productos en la góndola. Ya los distribuidores están pidiendo que se haga una baja y que los mismos proveedores, justamente las bodegas proveedoras, se hagan cargo de esta tasa. Entonces, en definitiva, es una tasa que nos está restando competitividad para una competitividad que ya estaba castigada y que ahora, bueno, seguramente va a agravar la situación. Y sobre todo en el caso de Argentina, que de todos los países que exportan a Estados Unidos era el que venía experimentando caídas más importantes. Mientras que Australia y Chile crecieron durante el año pasado, frente al 2023, Argentina ha caído. Entonces, estamos en una situación de caída de ventas y con un impuesto diferencial más grande que estos países. Entonces, la situación es compleja, va a ser difícil y esperemos en este sentido que la República Argentina pueda negociar alguna situación diferencial para los productos, sobre todo los productos agroindustriales, ¿no? Un día más, Fabián, que hacemos un nuevo programa de Infofederal. Totalmente. Llegamos al final de una edición más de Info Federal por Telemax, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, tratando distintos temas. Hablamos mucho sobre citricultura con Melania Zorzi, la presidenta de la Federación de Citrus, que nos planteó un panorama realmente muy, pero muy completo y también complejo a la vez, ¿no? También hablamos sobre la situación del limón en Tucumán, que es bastante complicado. La verdad que nos cuesta dar buenas noticias, pero bueno, con esto de los aranceles, Trump, la guerra comercial, China, Estados Unidos, que tiene sus efectos colaterales, por llamarlo de alguna manera, para nosotros, para los argentinos, que somos productores de alimentos de todo tipo, ¿no? y de primerísima calidad. Bueno, muy bien, nosotros nos vamos a despedir, los dejamos en la pantalla de Telemax. Ahora continúa Entre Mate y Mate y nosotros nos vamos a reencontrar mañana tempranito a las 8 de la mañana
con el mate listo y con las noticias dispuestas para llevárselas a todos ustedes. Que la pasen bien.